En este día de mi cumpleaños, lo que me brota del corazón es gratitud. Gratitud para con Dios por haberme dado la vida. De verdad que es una suerte haber nacido. No teníamos que haber nacido nosotros. Podría haber venido otra persona, pero Dios se fijó en nosotros y nos trajo a este mundo. Eso debe ayudarnos a reflexionar mucho, ¿no? Que somos elegidos de Dios. Así como dice el profeta Jeremías, antes que tú nacieras, yo te conocía. Antes que saliera del vientre de tu madre, yo te consagré. Dios nos eligió, ¿no?, para traernos a este mundo. Y tenemos que aprender a valorar la vida, porque a veces no valoramos. Hay gente que se siente poca cosa, que no sirve, que son inútiles, y hay que descubrir lo valiosos que somos. Ayer justamente estábamos, en estos días, no me acuerdo, estábamos reunidos, sí, ayer, y decía, ¿recuerdan ustedes de la Gioconda? ¿De quién es la Gioconda? La Mona Lisa, ¿de quién? ¿Quién es su autor? Leonardo da Vinci. ¿Cuánto está la Gioconda? ¿Cuánto vale? 900 millones de dólares. Solo porque es obra de Leonardo da Vinci. Y si nosotros somos obra de Dios, ¿cuánto valemos? Entonces, por eso es importante aprender a valorarnos. Yo estoy convencido que el reto de la humanidad actual es descubrir cuánto vale un ser humano. Esa gente que va asesinando para quitar el celular, sus cosas a la gente, su dinero, cree que las cosas, el dinero vale más que las personas. Por eso, si nosotros aprendemos a valorarnos y enseñamos a valorarse a los demás, las cosas van a cambiar. Evitarías que tu hijo se meta en droga, en alcohol, porque va a cuidar eso que es valioso, que es su cuerpo, que es su vida. Quienes se aman de verdad enseñan a los demás a amarse, a valorarse, a respetarse. Los que se creen, porque hay gente que cree que se creen más que los demás, que nos miran por sobre el hombro. Como ya alguna vez les he dicho que yo tengo un amigo que dice aquí en Lima, yo pertenezco a la clase alta y a todos los miro desde arriba. Claro, vive en la punta de un cerro. Entonces hay gente que se cree más que los demás, lleno de soberbia, en el fondo no se quieren, no se valoran. Decía un gran psicólogo, uno de estos grandes psicólogos, que el egoísta no se ama, se odia. Se odia. Por eso, como le decía, dar gracias a Dios en este día de mi cumpleaños por mi vida. Y ojalá que ustedes también aprendan a dar vida, a descubrir lo valiosos que son. Darle gracias a Dios por mi historia. Mi historia no ha sido fácil, ¿no? Mi historia ha sido muy difícil. Mi padre murió cuando yo tenía 20 días de nacido. Y murió de susto, porque nací, me vio. Ha nacido el anticristo, dijo. En serio, porque cuando yo nací, Dios me miró y dijo, este es mi hijo. El diablo dijo, a mí ni me miren, se fue corriendo, ¿no? Cuando mi papá le pregunta al doctor, al médico, le dice, doctor, ¿qué fue? ¿Niño o niña? Espere, si en 10 segundos no respire, es un tumor. Bueno, son chistes, ¿no? Son chistes. Pero sí, entonces es verdad que mi papá murió cuando yo era muy chiquito, tenía 20 días de nacido y nos dejó a 7 hermanos. Imagínate, yo tenía 20 días de nacido y mi hermana mayor tenía 11 años, así en escalerita, porque antes los padres no tenían hijos en serio, sino en serie, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas de esos tiempos? Entonces en escalerita, mira, 11 años,
Mi mamá tuvo que sacarse la mugre para criarnos a todos, no asumió otro compromiso. Entonces es una mujer valiente que nos ha criado. Pero cuando ella iba para buscar la comida, ¿con quién me dejaba? Con mis hermanos pequeños. Y esos hermanos pequeños, 11 años, ¿qué iba a ser capacitado para criar a un niño, no? Por eso yo sufro de ansiedad. Y a veces lo manejo, lo controlo, ya sé de dónde viene, ¿no? Pero bueno, toda esa historia es la que Dios me ha dado, ¿no? Y tendrá un sentido. Y nací en un pueblo que se llama Payac, en San Miguel de Cajamarca. El pueblo era pobre, tan pobre que nunca salía la luna llena, siempre salía con hambre la pobre. Siempre salía con hambre. El arco iris salía en blanco y negro, no había para colores, ¿ya? No, nunca nos faltó que comer, si gracias a Dios puedo decir eso, no, nunca nos ha faltado, no hemos pasado hambre, pero no había pues tampoco en abundancia, había lo que había en esos tiempos, la sierra abandonada, entonces, y allá nací en la sierra, en San Miguel de Cajamarca. Yo tengo allí una paisana que es tan paisana, que su computadora no tiene mouse sino culo. Porque ese mouse es muy gringo. Entonces, como le decía, papá murió cuando era muy chiquito, por tanto me crié sin papá. El criarse con el complejo del huérfano, ¿no? Conocí lo que es la pobreza y entonces no fue fácil. Esa historia me lastimó mucho. Esa historia me lastimó. Pero detrás ha estado Dios, ¿no? Mi historia surcada por el dolor, creo que es la riqueza más grande que tengo. Porque gracias a esa historia puedo conectar con el dolor, con el sufrimiento de mucha gente y ha enriquecido mi vida y ha enriquecido la vida de mucha gente. Gracias a esa historia puedo decir lo que digo. Tengo un programa de talleres y retiro de sanación interior que se llama Semilla de Esperanza. Muchas gentes han encontrado luz, esperanza, sanación emocional e incluso sanación física a través de estos talleres. Pero es gracias a esa historia. Si no hubiese tenido esa historia, entonces no hubiese podido conectar con el dolor, el sufrimiento de la gente. Gracias a esta historia, como le decía, escribo, tengo 20 libros publicados, me lee la gente y sintoniza esa lectura con las situaciones de la gente. Gracias a esa literatura, pues he podido viajar, me conozco casi toda Latinoamérica, incluido México, Estados Unidos. Gracias, no todos los sacerdotes viajan, ¿no? Y yo incluso al poco tiempo de ordenarme he tenido esas experiencias. Pero como le decía, es gracias a esa historia, ¿no? Entonces me invitan a dar charlas, a dar conferencias, y gracias a esa historia. Por eso le decía, es un día para dar gracias por la vida, por mi historia, surcada de dolor, que conecta con el dolor, el sufrimiento de los demás, y mi historia que va sanándose se convierte muchas veces en luz y esperanza para otras historias adoloridas. Me impresiona mucho en la Biblia hay, la verdad, y también de aquí entra el otro tema, dar gracias a Dios por mi vocación, ¿no? Porque la vocación es un don. Mi vocación la verdad es bastante rara, es como un milagro. Casi todos los sacerdotes cuentan su historia, que bueno, vinieron de familias católicas, que a lo mejor de chiquitos jugaban a las procesiones y todo. Yo no, porque yo me crié en un hogar evangélico, mi mamá hasta ahora es evangélica. Y mi familia querían que yo sea pastor. Y no entendía pastor, de repente querrá que sea pastor alemán, pues, ¿no? Y yo decía, pero no sé ladrar. Entonces, me creé un hogar evangélico, pero luego descubrí que
todos los grupos evangélicos, la mayoría vienen de Estados Unidos, fundados hace 150 años, 200 años, otro viene de Centroamérica, de Brasil. Jesús no lo fundó, tiene un fundador distinto de Jesús, ¿no? Entonces cuando descubro eso y me doy cuenta que la Iglesia Católica, pues está desde que Jesús la funda hasta hoy, ¿no? Por los años 500 no existían testigos de Jehová, adventistas, mormones, solo existía la Iglesia Católica. Y allá Martín Lutero se dividió de la Iglesia, ¿no? ¿De dónde es Martín Lutero? ¿Recuerdan? De Alemania. Enrique VIII en Inglaterra se separó de la Iglesia porque el Papa no le permitió casarse con su octava mujer. Y Juan Calvino, no porque era calvo, sino que así se apellidaba, ¿no? En Suiza se separó de la Iglesia. Y después esos son los grupos protestantes, ¿no? Y después ya vienen los otros grupos, ¿no? Jesús no los fundó. Entonces cuando descubro eso es cuando me acerco a la iglesia a través de un testimonio del padre Fernando Rojas Morey, un sacerdote ejemplar allá en Chepén, que muy cercano a los jóvenes, a los pobres, y su testimonio me impresionó, me impactó, y le dije que quería ser sacerdote como él, y así empezó mi historia. Pero lo que quiero decir entonces también, Dios no elige a personas perfectas. Yo no soy una persona perfecta, tengo mis problemas, mis adversidades, mis pecados, mis cosas, como le decía, y eso es la constante en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, elige a José. José era un traumado. Tenía muchos traumas. Imagínate recibir el rechazo de sus hermanos. A los 16 años lo venden sus hermanos. Eso le causó heridas emocionales, ¿no? Entonces, y al final, cuando muere Jacob, el padre José, los hermanos dicen, hasta ahora nos ha protegido, pero ahora que murió papá, se va a vengar de nosotros, ¿no? Se va a vengar de nosotros. Entonces se van y le dicen, nuestro padre, antes de morir, dijo que nos perdonaras. Y le dice, ¿y quién soy yo para perdonarles? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios quiso dar vida a todo un pueblo con mi sufrimiento. Increíble, cómo Dios da vida a todo un pueblo con ese sufrimiento. Si no hubiese pasado toda la historia que tuvo, no hubiese sido el virrey de Egipto, y Egipto y sus alrededores también hubiese muerto. Como dice, Dios escribe recto con líneas torcidas. Entonces, todos los personajes elegidos por Dios no fueron personas perfectas. Moisés también era otro traumado que tenía un montón de traumas. Porque la psicología nos dice que cuando uno está en el vientre mamá, absorbemos todo lo que nos pasa, todo lo que le pasa a mamá. Y eso nos afecta de un modo inconsciente. Y Moisés nace precisamente en esas circunstancias cuando el rey Faraón manda asesinar a todos los niños varones. Entonces, cuando mamá está embarazada, estaba preocupada porque no existía ultrasonido, ¿no? Será niño, será niña, y si es niño lo van a matar. Entonces esa preocupación se lo tragó Moisés, ¿no? Y después que nace, ¿no? Todo el tema al abandono, Moisés no tenía identidad. ¿Qué soy? ¿Hebreo? ¿Soy egipcio? Después tiene que se vaya a los madianitas. ¿Qué soy, no? Entonces, y Moisés tenía un problema, era tartamudo. Porque cuando el Señor le dice que vaya, pues ¿cómo voy yo a hablar como si yo soy tartamudo? Era una metralleta, ¿no? No como ese que está allá jugando con su eco. Hola, hola, ¿qué tal, qué tal? Y llega un ñaja que le dice, ¿qué haces? Aquí jugando con mi eco. Mire, hola, hola, ¿qué tal, qué tal? ¿Yo también puedo jugar? Claro que puedes jugar. A ver, dile, hola,
¿qué? Le responde el eco, ¿no? Ni el eco le entendía. Entonces Moisés era tartamudo, dice, ¿no? Por eso él dice, ¿cómo voy a hablar yo? Dice, no te preocupes, ahí tienes a tu hermano Aarón. Él va a hablar por ti. ¿Ves? Entonces, Dios no elige a personas perfectas. Dios no nos quiere perfectos. Tenemos que quitarnos ese complejo de perfeccionismo. Dios no quiere la persona ideal que tú tienes que ser. Dios te quiere así como eres, con tus pecados, tus limitaciones, con todo. Así exactamente. Y Él quiere redimirte, quiere ayudarte, ¿no? Pero así nos quiere Dios, así como somos. David se enamora de la hija de su militar, ¿no? Y entonces de Betsabé, y le parece no interesante, un buen partido, y entonces se acuesta con ella y sale embarazada. O sea, le pone los cuernos, le pone los cachos, pues. Estaba hablando de cachos, dice que un señor estaba deprimido, ¿no? Estaba desde el 6º piso dispuesto a lanzarse, y su mujer le dice, oye, baja de ahí, yo te he puesto cachos, no alas, para que vueles. Bueno, entonces David le pone los cuernos a su militar, y además de eso, al verse que está embarazada, lo manda a asesinar, porque lo manda que lo ponga allá al frente de la batalla, en la parte más dura, y lo asesina. O sea, el rey David fue un asesino. Y sin embargo, Dios aún continuó con él haciendo su historia de salvación. Salomón. Siempre se conoce al rey Salomón como el sabio, pero Salomón al inicio tenía sabiduría, pero después fue tan necio. Tuvo como 500 mujeres, se volvió idólatra y justamente el rey y explota al pueblo de Israel. Porque cuando muere Salomón y el hijo de Salomón quiere asumir el reinado, es ahí donde las tribus le dicen, bájanos los impuestos, ya no podemos soportar los impuestos que nos tenía tu padre. Le dice, déjeme unos días, voy a consultar. Los ancianos le dicen, baja los impuestos. Y los asesores jóvenes le dicen, no, dile más bien que le vas a subir. Y le hace a los asesores jóvenes, le hace caso y le sube los impuestos. Le dice, mi papá le cobra tanto, yo le voy a cobrar tanto. Y entonces si se divide el pueblo de Israel, ¿no? En el reino del norte y el reino del sur. Pero entonces también Salomón no fue tan sabio como nosotros creemos. Tuvo sabiduría, pero luego se olvidó de pedirla, porque la sabiduría hay que pedirle todos los días. Podemos tener un día sabiduría y al día siguiente nos podemos volver tan necios, ¿no? Entonces, Dios elige a estas personas. En la genealogía de Jesús hay personas famosas, personas desconocidas, personas muy buenas y personas muy malas. Incluso en la genealogía de Jesús, de esto se injerta una prostituta, la prostituta Rahab, que liberó a los espías de allá en Jericó, ¿no? Aparece Tamar, que se disfraza de prostituta para acostarse con su suegro, ¿no? Aparece Ruth, la moabita, que no es judía justamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que releer la historia de la salvación, porque a veces nos han hecho sentir que Dios nos quiere perfectos. Y Dios no elige a personas perfectas. A ver, ¿qué personaje perfecto en la Biblia? Todos tienen tantas miserias. Mateo, Pedro mismo, Pablo tenía las manos manchadas con sangre, asesinó a Esteban. Entonces por eso les decía, es un día para dar gracias a Dios por la vida, por la vocación, por mi historia, y por su compasión y su misericordia, ¿no? Que Dios nos mira con compasión, con misericordia, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestros defectos. Necesitamos descubrir ese rostro compasivo y misericordioso que nos quiere, que nos ama, así como somos, nos alienta. Él no elige a personas perfectas, elige a personas perfectibles para que nos vaya
por ese camino de la perfección. Y agradecerles pues también a ustedes, esta comunidad parroquial de San Pedro el Pescador. Como les decía, yo me siento muy contento de estar aquí en la parroquia San Pedro el Pescador, en la ciudad del Pescador. Una de las cosas que a mí me encanta es, como les digo, yo quiero mucho a Piura. Piura para mí es la cuna de mi ministerio sacerdotal. Ahí me ordené, bueno, no me ordené, me ordené sacerdote en Trujillo, pero ya estaba viviendo y viví mucho tiempo en Piura. Y aquí, entonces la ciudad del Pescador me parece como una pequeña Piura, ¿no? Los apellidos Eche, Periche, Quevera, Querevalú, Antón y Rumiche y todos esos apellidos, ¿no? Entonces a mí me escuchar el tono, entonces me da mucha alegría, ¿no? De estar con ustedes trabajando y agradecerles también por su servicio, por su colaboración. La iglesia está bonita, la vamos embelleciendo cada día, pero no es mi mérito, no es mi mérito, es el mérito de ustedes, porque si ustedes no colaborarían, pues no podríamos hacer nada. Entonces, ustedes, esa colaboración, su ofrenda que dan, sus estipendios, lo cuidamos de céntimo en céntimo y de esa manera vamos mejorando. Entonces, agradecerles a todos ustedes, agradecerle también a los misioneros alfonsianos, a Martín, Juan Carlos, Wilson, que somos un equipo, ¿no? Somos un equipo, la verdad. También la parroquia está como está, es gracias a ellos, ¿no? A la pastoral, si yo tuviera que multiplicarme, ¿no? Pero ellos les acompañan a ustedes, a los grupos, y con todo lo que son, también con sus virtudes, sus defectos, pero ahí vamos trabajando, ¿no? A las hermanas, que por su cariño, que siempre digo que cuando llegamos, ellas serán pues como unas madres atentas, que si nos faltaba de repente la cobija, que si hemos comido. Fueron días muy interesantes, donde vimos la compasión y la misericordia de Dios. Agradecer a mi familia, que también están aquí presentes. En mediodía estuvieron aquí. A ver, pónganse de pie mis tías, prima, para que las conozcan. Un aplauso para ellos. Son muy cercanos, muy queridos, ¿no? En la familia somos muchos, ¿no? Imagínate, son primos, creo que es como primos hermanos, como 59 hemos contado. Pero hay algunos con quienes eres más cercano, ¿no? Entonces son muy cercanos, somos muy cercanos con ellos, y agradecerles a todos ustedes por su cariño, por su amor, ¿no? Mi tía Mari, yo siempre le digo, es mi segunda madre. Yo he vivido un tiempo con ella, ¿no? Con Cecilia, que le decimos la vaca, y alguien la apodo de mi prima. Con Pochi, ¿no? Que somos muy cercanos, ¿no? Es mi prima hermana. Entonces, agradecer también a mi familia, el don de mi familia, como les decía. Es un día especial para darle gracias a Dios por su compasión, por su misericordia, por haberse fijado, como les decía, no soy perfecto, no, tengo mis virtudes y mis defectos, pero así Dios me quiere y así Dios me ha llamado, y por eso quiero darle gracias a Dios por su amor, su compasión, su misericordia, y pedirle para que ustedes me acompañen con su oración, para que siga trabajando en la construcción del reino. Se ponen de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.